Hola a todos y bienvenidos al episodio número 271 de Salud Financiera. Hoy vuelve las finanzas de tu vecino, esa sección donde personas como tú y como yo envían sus casos, sus finanzas personales, su cartera de inversión y sobre todo nos comparten sus aprendizajes y errores a la hora de construir esa cartera y esa planificación. Si quieres enviar tu caso puedes hacerlo al 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Este caso me va a servir muy bien para ver una parte bastante estructurada de cómo me gustaría, si tienes tiempo, para enviarme un caso de estas características, porque permite analizar y entender muchísimo mejor las características personales y un poco la filosofía que subyace detrás de una cartera de inversión. Una cartera por sí sola no nos dice nada, es fondos o una distribución, pero sin entender qué hay detrás de esa persona, cómo ha llegado ahí, qué conocimientos tiene, nos quedamos sin muchísimas de esas informaciones. Te recuerdo que tú también puedes dejar tus comentarios acerca de estas carteras en los comentarios de iVoox, YouTube, y también puedes hacérmelo llegar por mail y yo se lo haría llegar a nuestros vecinos y encantado también de compartir y debatir sobre estas carteras. Algunas las he ido subiendo a la herramienta de TEAdvisor para que quizás en unos años, si escuchas este episodio, decir, oye, ¿cómo le fue al vecino aquel si no hubiese tocado su cartera? Yo no le voy a hacer seguimiento a las carteras, pero sí, ahí se pueden quedar guardadas y también invito a alguien que si tiene tiempo y recupera algunos episodios de los, sobre todo de las carteras de inversión, puede ir creando en esa herramienta las carteras para darle seguimiento entre todos o la variante, alguna alternativa que se os ocurra a esas carteras. Por ejemplo, creo que creé en la herramienta TEAdvisor unas carteras que Moclano hizo un hilo de Twitter acerca de cuáles eran las propuestas alternativas que él proponía y curiosamente han ido bastante bien en esta caída, es decir, han cumplido su objetivo de amortiguar bastante una caída de esta envergadura como la que hemos vivido a principios de abril de 2025. Sin más dilación, os presento el caso porque es bastante un poco extenso. Ya os digo, creo que este caso, más de lo que yo pueda aportar, os aviso, creo que nos vamos a quedar con una filosofía interesante y solo la lectura del mismo nos va a dar una experiencia enriquecedora. Vamos allá y os cuento y os leo que nos comparten nuestros vecinos de hoy. Dice, somos una pareja de 40 años con 3 hijos entre 7 y 10 años. Ambos somos funcionarios, con nómina estable y con una vivienda en propiedad ya pagada. No tenemos deuda ni hipotecaria ni de préstamos al consumo. Tenemos un estilo de vida normal, acomodado. Quizás alguien podría decir que está por debajo de nuestras posibilidades. La verdad es que disfrutamos con la vida que llevamos y no creemos que debamos pasar a un tren de vida mayor con el que tampoco nos sentiríamos representados por el simple hecho de poder hacerlo. En relación al anterior, te dejo una reflexión sobre algo a lo que le hemos dado muchas vueltas en mi casa. La cultura del esfuerzo siempre ha sido de mucha importancia en nuestras familias. Este valor que hemos heredado creo que nos ha definido para bien a ambos. Queremos que nuestros hijos también hereden esa cultura y aunque sabemos que no está necesariamente reñida con el tren de vida que pudiésemos llevar, sí que encontramos cierta pendiente resbaladiza que podría hacer que ellos se criasen en un ambiente en que está todo al alcance de la mano de modo fácil y diesen por hecho el esfuerzo que ha requerido para sus padres y abuelos que ellos estén donde están. Por tanto, en algún punto entre los extremos de entre darle todo lo que quieran o hacerles pasar una infancia espartana, creemos que existe un valor óptimo que tratamos de encontrar. Nuestro objetivo y horizonte temporal. Nuestro nivel de gastos se costea con lo que ingresamos por nuestra nómina y de ahí nos sobra para hacer aportaciones periódicas a la cartera de fondos y también para ahorrar algo más que solemos meter en cuentas remuneradas o depósitos a corto plazo. Por tanto, tenemos ingresos recurrentes y ahorros suficientes como para poder afrontar cualquier gasto previsto o imprevisto, siempre que no sea disparado, que pudiese surgir. Siendo así, el horizonte temporal de nuestra cartera de inversión podríamos decir que es indefinido, aunque sí que tenemos en mente poder ayudar a nuestros hijos en la adquisición de viviendas dentro de 20 a 25 años. Nuestro historial de inversión. Llevamos invirtiendo desde 2017, a día de hoy 8 años, ahorrando desde mucho antes a través de depósitos y cuentas remuneradas. Y desde entonces hemos pasado por diferentes fases según hemos ido aprendiendo y rompiendo el miedo al salir de lo conocido. Comenzamos invirtiendo en fondos y planes de pensiones ofrecidos por nuestros bancos, mayormente ING, aunque también algún producto de Santander. Comenzamos poco a poco con cantidades poco representativas, pero gracias a nuestro nivel de ahorro, el importe de estos fondos fue creciendo. Una vez que las cantidades eran de cierta consideración y transformarnos un poco más a nivel de inversión y de finanzas personales, dimos el paso a ser clientes de RoboAdvisors, mi pareja de Indexa y yo de MyInvestor. Este paso fue gradual,
Primero abrimos posición, luego empezamos a hacer aportaciones periódicas y cuando vimos que nos sentíamos cómodos con el producto, traspasamos todo el importe desde los fondos de bancos a los robo-advisors. En la actualidad estamos inmersos en lo que podría ser una tercera fase, en la que, aunque mantenemos la mayor parte de nuestra cartera aún en robo-advisors, ya hacemos nuestras aportaciones periódicas a una cartera de fondos indexados creada por nuestra cuenta en MyInvestor. Llegado el momento y según veamos lo cómodo que nos sintamos en este nuevo modelo, nos plantearemos traspasar el importe de los robo-advisors a esta cartera de fondos. ¿Cómo llegaste a estos productos y por qué elegiste y estos y otros no? Es una de las preguntas que le hago sobre la filosofía de inversión. Nuestra filosofía de inversión es indexada. Hemos llegado a la conclusión de que esta es la opción más eficiente en términos de rentabilidad versus dedicación necesaria. Los libros de Bogle nos terminaron de afianzar en este convencimiento. De todas formas, no creemos descartable que haya algún producto, estrategia o gestor que pueda batir a los índices, pero consideramos que es complicado acertar con ellos y que con la rentabilidad que arroje el mercado nos es suficiente. Más adelante describo las posiciones concretas y lanzo alguna cuestión sobre la composición de esa cartera indexada que hemos creado. En nuestro caso, por influencias familiares y sociales, también tenemos muy presente la inversión en inmobiliario. Imagino que esto es muy común en España. En su día tomamos la decisión de no invertir en inmuebles más allá de nuestra propia vivienda o ayudar a nuestros hijos con la suya cuando llegue el momento, porque consideramos que es un negocio más complicado de escalar, que genera más quebraderos de cabeza y que requiere una dedicación continua para que siga funcionando. A pesar de tener estos motivos claros desde una perspectiva racional, ha sido complicado a nivel emocional tener que estar justificando continuamente a uno mismo y a familiares esta decisión, sobre todo ahora que el ladrillo no para de subir. Ahora vamos a adentrarnos en la cartera de ahorro y de inversión. Contamos con una cartera de ahorro y otra de inversión. La cartera de ahorro está compuesta por depósitos cancelables a corto plazo y efectivo en cuentas remuneradas. Lo más resaltable que puedo decir es que en estos momentos es de 7 veces nuestro presupuesto anual de gastos. Es decir, ellos tienen un presupuesto calculado con cierta holgura de los gastos que tienen y tienen ahorrado y separado, sin invertir, 7 veces ese patrimonio, 7 veces esa cantidad. Es decir, no sin invertir, está en cuentas remuneradas y depósitos a corto plazo, recordarlo. Esto es así por varios motivos. Estamos en proceso de construcción de nuestra cartera de inversión. Aunque empezamos hace 8 años a invertir, hemos ido dando pasos con cautela, quizás demasiada, siempre intentando sentirnos seguros con cada uno. Y de ese modo no hemos querido invertir grandes sumas de golpe. Nos sentimos cómodos con una fuerte posición de efectivo. Creemos que ese dinero está comprando tranquilidad mental y eso es casi lo más importante que pueda comprar para una familia que disfruta con un estilo de vida normal. Tener una importante cantidad en efectivo hace que el vértigo de inversiones más arriesgadas sea menor. Sabes que por mal que vengan las cosas, tu estilo de vida no va a verse afectado en lo más mínimo. A pesar de lo anterior, consideramos que 7 años de gastos en ahorro es demasiado. Pero dada la situación actual de los mercados en los que parecen estar cotizando demasiado alto, no nos importa tener ese remanente extra de liquidez. Si hubiese fuertes caídas, podríamos aprovechar para dejar esa cartera de ahorro en 4 o 5 años de gastos. Sé que esto es fácil de decir ahora, pero habría que mostrar la sangre fría en el momento y que también esto suena mucho a market timing. Aproximadamente nuestro ahorro crece anualmente en 0,5 veces nuestro nivel de gasto anual. Es decir, incrementamos anualmente esta cartera de ahorro con un importe que es la mitad de lo que gastamos en un año. Estamos empezando a plantearnos llevar esta cartera a un fondo monetario para simplificar y quizás es uno de los próximos pasos a dar. El caso es que en la actualidad nos renta entre un 2,5 y un 3% anual y de momento nos ha parecido acertado tener nuestro ahorro en este formato. Otra opción que podría ser buena es mover parte de esa cartera de ahorro, la mitad, a una cartera de renta fija conservadora con la que arañar algo de rentabilidad adicional. Como comentaba, vamos dando forma poco a poco a nuestras inversiones conforme van creciendo. La cartera de inversión. Esta cartera cuenta en la actualidad con un importe aproximado de 8,5 años de gastos. Más o menos un año, un importe de lo que tenemos en ese apartado de ahorros. Se reparte entre fondos de inversión y planes de pensiones. La parte de fondos está repartida entre dos robo-advisors, uno a nombre mío y otro a nombre de mi pareja, y una cartera de fondos indexados creada por nuestra cuenta en MyInvestor. Algunos a mi nombre, otros al de mi pareja. Con respecto a los planes de pensiones, los tenemos contratados en Indexa y MyInvestor respectivamente, y su objetivo es aprovechar las ventajas fiscales. A pesar de que la cartera está repartida entre ambos miembros de la pareja, puede considerarse única a todos los efectos.
Por otra parte, aclarar que tenemos cuidado para que los fondos que tenemos en los robo-advisor de cada uno no coincidan con el que cada cual tiene en su cartera de fondos indexada. Vale. La composición de la cartera de inversión es la siguiente. El 30% de la cartera está en la cartera gestionada indexa 10-10, 90% renta variable, 10% renta fija. La cartera, el 41% de la cartera está en la cartera gestionada My Investor Rock, con un 78% renta variable, 22% renta fija. El 12,8% de la cartera está en esa parte de la cartera indexada que están creando por su cuenta, y el 5,7% está en planes de pensiones de Indexa, nivel 8-10, y el plan de pensiones de My Investor indexado global, un 9,7%. En la parte de fondos, estamos migrando desde los robo-advisors hacia una cartera de fondos indexados para evitar comisiones y por ciertos aspectos que no terminan de convencernos de los robo-advisors, como estrategias de inversión táctica y algunos rebalanceados disparatados que nos hemos encontrado sobre todo en My Investor. Movimientos de cantidades ínfimas entre fondos, por ejemplo. Esta cartera común de fondos en algún momento contendrá los importes que ahora hay en los robo-advisors. Está contratada en My Investor y compuesta por los siguientes fondos y con el peso objetivo indicado. El iShares Developed World con un 55%, iShares Emerging Market con un 12,5%, Vanguard European Stock Index con un 12,5%, iShares Ultra High Quality Euro Government 12,5%, Vanguard Global Small Caps Index 7,5%. Los pesos están elegidos por consonancia con la información que hemos podido encontrar en foros, blogs o programas de divulgación financiera. En breve te comento alguna duda concreta sobre renta variable Europa y renta fija gobiernos Europa. En esta cartera común hacemos aportaciones anuales de aproximadamente una vez nuestro nivel de gasto anual. Ojo, es algo interesante que ser. Es decir, la cartera de ahorro crece en 0,5 veces, la cartera de inversión crece en una vez ese gasto anual. Con respecto a esta cartera, te lanzo alguna duda. De forma general, agradeceríamos tu opinión sobre la misma en lo relativo a pesos o algo de que creas que sobra o falta. No queremos algo demasiado complejo. La idea inicial era tener renta variable de países desarrollados, renta variable emergente y renta fija. Más tarde añadimos renta variable Europa y renta variable Small Caps, como comento a continuación. Somos conscientes de que el Vanguard de renta variable europea tiene muchas posiciones redundantes con el iShares de renta variable desarrollada. Lo hemos incluido a posteriori para poder hacer rebalanceo ante el crecimiento del peso de Estados Unidos y las tecnológicas que ha tenido el iShares renta variable desarrollada. Empezábamos a no sentirnos cómodos con tanta concentración en Estados Unidos y en tecnología. Otra opción sería tener un fondo de renta variable de Estados Unidos y otro de renta variable europea, en el lugar de el MSCI World y renta variable europea. Así estos rebalanceos serían más eficientes, ya que no habría que posiciones duplicadas, pero no tendríamos exposición a otros países desarrollados como Japón, y para no tener esta exposición se debería complicar la cartera con algún fondo indexado más. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opción te parece más interesante? Tercer punto, hemos incluido recientemente la parte de Small Caps global. Teníamos mucha exposición a grandes compañías, pero nada en pequeñas. ¿Un 7,5% te parece razonable? Por otra parte, siempre está rondando la idea del oro y las criptomonedas. Aunque a veces tenemos ciertas dudas, nuestra apuesta es que la renta variable indexada y diversificada recogerá el peso de estos otros activos si llegan a tener un peso importante en la economía. ¿Algún comentario al respecto? Con respecto a la renta fija, el objetivo debería ser eliminar volatilidad a nuestra cartera, pero creo que aquí no vamos bien enfocados. Ya ves que tenemos justo un fondo de renta variable gubernamental europea de larga duración. Justo hablaba sobre él en los últimos episodios en el que comentas una de las carteras de My Investor y me he sentido muy identificado con lo que decías. En los últimos años ha sido un desastre, pero no es eso lo que nos preocupa, ya que entendemos el motivo de la bajada y además esa posición la iniciamos después de su gran caída. Lo que nos preocupa es que no tenemos claro que esa sea nuestra mejor opción en cuanto a renta fija. Sinceramente, lo incluimos porque es similar al que teníamos en un robo-advisor. Vimos que había caído mucho y que en aquel momento no teníamos mucho tiempo para analizar en detalle esta posición, que además no era la parte más importante de la cartera. Ahora nos empezamos a plantear todo esto de la renta fija. De ahí la duda que te planteaba sobre fondos indexados de renta fija y también la reflexión sobre si deberíamos poner algo de la cartera de ahorro en renta fija. Siguiendo el argumento de la diversificación, lo mismo sería más lógico un fondo global con renta fija de diferentes tipos de emisores, regiones y plazos de vencimiento. Cualquier sugerencia o aportación que nos hagas en este caso será más que bienvenida. Por último, quería preguntarte por el plan de pensiones My Investor indexado global.
Lo tengo porque a priori encaja con mi filosofía de inversión indexada, diversificada y de bajos costes, pero no tengo tan claro que no hay opciones mejores. En su documentación veo que tiene un 13% en tesorería que no me termina de encajar con una gestión indexada pasiva. Además, sé que en el pasado MyInvestor ha tenido algún problema con estos planes de pensiones que le hizo perder bastante rentabilidad. ¿Qué opinión tienes de él? ¿Conoces algún tipo de planes de pensiones indexados que pudiera ser comparable con este, además del de index acciones del que ya es cliente mi pareja? Pues bueno, como vemos, un caso bastante amplio con bastantes preguntas que tenemos acerca vamos a ver, de los casos, un poco de toda la casuística, mejor dicho, que tiene este inversor. Entonces, voy a ir un poco desglosando las preguntas desde lo último hasta al principio, porque son preguntas a veces de respuesta sencilla, otras no tantas y otras que vamos a tener una respuesta más gallega con un depende. Primero, el MyInvestor indexado global, recordar, vamos a ver que es una posición cerca de un 10% de la cartera. La duda que tiene nuestro inversor es, oye, este fondo, este plan de pensiones te compensa. Pensamos que es un plan de pensiones. Al año vamos a poder aportar 1.500 euros. Entonces, lo más lógico es que este peso del plan de pensiones en la cartera, a largo plazo se te vaya, vamos a decir, vaya perdiendo influencia. Es decir, los planes de pensiones, ambos que tienes contratados, lo normal es que con el tiempo el peso en tu cartera vaya decreciendo, no porque ellos lo hagan mal, sino porque estoy casi seguro que el nivel de crecimiento de las otras patas de tu cartera que no están limitadas al número, a la aportación que puedes hacer, van a ser muchísimo más importantes en cuanto al volumen total del patrimonio. Ahora, ¿en qué invierte este fondo? Vamos a darle un vistazo a este fondo, al MyInvestor Indexado Global, porque creo que hay algunos matices que hacer. Vamos a ver primero la web de MyInvestor, que nos dice que invierte en países desarrollados y emergentes con una comisión de gestión del 0,30. Primer requisito, oye, plan de pensión al 0,30. ¿Qué intenta hacer? Replicar el MSCI AWI, ¿vale? Y aquí nos pone un poco la composición. No nos dice, curiosamente, como otros webs de MyInvestor, los fondos que utiliza, pero sí lo vamos a poder analizar en detalle. Nos dice que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene cerca de un 58%, Europa un 16%, Japón cerca de un 8%, emergentes un 12%, otros países desarrollados, que entiendo que será, pues si ya tiene Europa y demás, será Australia y demás, un 6% y en liquidez un 0,6%. Y esto es algo que ya me choca con lo que nos dice nuestro vecino. Nuestro vecino nos decía que tenía un 13%. Entonces ya tengo un punto sobre el que ir a averiguar. Y lo que he ido, pues bueno, a ir a otras webs. Por ejemplo, aquí en esta web, en la de Finec, también me sale el dato de que en liquidez hay cerca de un 1%. Entonces ya empiezo a buscar ideas y contrastar acerca de, oye, dónde puede haber estado el error o de dónde se puede sacar este dato. Voy a la web de Morningstar, creo que es esta, MyInvestor Indexado Global, y me encuentro igual, efectivo un 1%, un 1% de la cartera. E incluso encuentro las principales posiciones de la misma, aquí lo vamos a poder ver, en qué invierte realmente por debajo este producto y la asignación de activos por regiones que tiene. Pues vamos a verlo. Se confirma, por ejemplo, aquí nos sale que Estados Unidos pesa un 63% y esto sí es algo que debemos comprobar muchas veces porque creo que a veces nos quedamos con esta foto, la foto de las landings y demás y no, tenemos que ir a ver a comprobar exactamente cómo se está invirtiendo y nos dice Estados Unidos un 63%, Canadá un 2,56%, Reino Unido un 3,64%, zona euro un 8%, ¿vale? Y vamos a ver Asia emergente, sí, bueno, un 9-10% si sumamos. Bueno, Japón un 5,37 pesaría en esta cartera. Recordar que aquí en el plan de pensiones tiene la exposición a Japón. Bueno, por sectores, tecnología un 25% y luego vendría salud con un 10% y servicios financieros con un 17,83%. Y estas son las principales posiciones. Tendría un ETF de iShares del SP500 en dólares, otro ETF de Invesco, aquí ya tendríamos casi un 33%, otro ETF de Xtrackers. Básicamente lo que hace es que como en las carteras no puedes tener más de 15-20% en una posición, pues lo que hace es dividir el peso de la renta variable norteamericana y que quiera tener en el SP500 entre tres productos distintos.
en este caso de iShares Invesco y Xtracker. Luego tiene la Mundi Stock Europe 600 y el iShares MSCI Emerging Markets con un 9%, un ETF de Japón, el Amundi ES Prime Japan con un 5%, otro ETF de Vanguard sobre el S&P 500 y ya luego, curiosamente, mirar qué ETFs aparecen. Los JP Morgan US Research en Jace Equity, ¿vale? Y aquí con la característica SG. Y aquí le dan un 10% del peso, de casi, bueno, un 9% de la cartera y luego queda una parte que es una réplica con futuros y demás. A ver, ya hemos visto que los Research en Jace no es que se vayan a desviar excesivamente, pero tenemos que entender que aquí hay una gestión, es un plan de pensiones indexado, pero que ya incluye matices. ¿Veis cómo van apareciendo matices cuando vemos las carteras? Van apareciendo esos matices que dices, vale, pero aquí hay decisiones activas de asignación de activos. Porque estos ETFs de Research en Jace, yo no recuerdo que estuvieran desde el principio. ¿Vale? O incluso aquí nos dice que aumentan exposición y demás. Pero bueno, más allá de eso, son ETFs de gestión activa. Lo tenemos claro, todo lo demás son ETFs indexados y estos son ETFs de gestión activa. Es cierto que solo tienen un 9% de la cartera, pero aquí lo que os quiero remarcar es muchas veces que no nos quedemos con el titular y vayamos a las tripas de un producto para entender cómo funciona. ¿Significa que este producto es peor o mejor que el resto? Pues esto lo tendremos que buscar en el análisis comparable. Oye, yo miro primero el folleto. Miro exactamente, intento averiguar lo que hacen y si la distribución de activos me parece coherente. ¿Cómo es la distribución actuales del MSCI ACWI? Pues Estados Unidos pesa alrededor de un 65%, Japón un 5%, Reino Unido un 3,39%, China un 3,24%, Canadá un 2,78%. Tecnología pesa un 23,37%. Eso es el último fact sheet de abril, creo, de marzo, 31 de marzo del MSCI ACWI. Hay mucha desviación con lo que nos con lo que nos ofrece My Investor Indexado Global. Realmente no. Ya vimos que en Morningstar nos cuenta que entre Estados Unidos hay un 63%. Ahora, si nos fuéramos aquí, mirar cómo si ya la diferencia es un poco bastante llamativa. Es decir, aquí en el asset allocation ideal que nos ofrece My Investor, Japón está pesando cerca de un 8, cuando no tiene ese peso en el MSCI ACWI. Europa pesa un 16,1 y Estados Unidos pesa un 57,6. Hay variaciones con respecto a lo que estamos viendo aquí a nivel global. Pero ya os digo, donde tenemos que ir a mirar es a cómo se ha comportado. Lamentablemente todos estos planes de pensiones indexados no tienen un histórico excesivamente grande. Y esto nos puede sesgar a el punto justo donde tomemos la comparativa y demás. Por ejemplo, utilicé 4 planes de pensiones indexados, más o menos asequibles para cualquier inversor y que pudiera contratarlo, y de similar perfil de riesgo, que es el perfil más amplio, vamos a llamarle, de riesgo que ofrezcan, entendiendo riesgo como más exposición a la renta variable en ese caso y por tanto a una mayor volatilidad. Pues bueno, desde ese entonces, desde el lanzamiento en 2020 a día de hoy, pues las rentabilidades de estos 4 productos son, a ver si lo logro ver para que lo tengáis aquí en directo, pues curiosamente, el más rentable de todos los productos es el ING Naranja 2050 Plan de Pensiones. Luego viene con un 47,89%. Indexa más rentabilidad acciones con un 44,40%, más Investor Indexado Global 41,80% y el Finicens Atrevido 5 con un 28,29%. Pero me llama mucho la atención lo de Finicens. Oye, hay un 28,29% cuando todos los demás están cerca y rondando los 40%. Entonces, mi suposición es, oye, seguro Finicens tiene una asignación de activos diferentes en cuanto a peso a renta variable y renta fija. Y me voy a comprobarlo. Entonces, hay que ir a comprobarlo. My Investor Indexado Global, 99% renta variable. Finicens Atrevido, 76,80% de renta variable. Indexa más rentabilidad de acciones, 99% de renta variable. ING Naranja 2050, 67,31% de renta variable. Y aquí ya me explotó la cabeza. Y dije, ¿cómo puede ser? Es decir,
que el producto más rentable de los planes de pensiones indexados a 4 o 5 años ha sido el que menos renta variable tiene. Y esto va muy en consonancia en el momento que estoy analizando. Pero si os fijáis, la línea verde, que ha sido este plan de pensión, no lo ha hecho de nada mal. No lo ha hecho nada mal y me llamó mucho la atención. Estos planes de pensiones son los que se llaman ciclo de vida o fecha, le podríais llamar también fecha objetivo. Ahora mismo tienen mucho peso dentro de su asignación de activos de renta variable, ¿vale? Pero con el paso del tiempo eso se va a ir modificando. Curiosamente, este plan de pensiones he ido a buscar en qué está invertido a día de hoy. Y aquí tenemos el informe trimestral. A ver si nos carga el informe trimestral y podéis comprobarlo. Claro, aquí lo que nos aparece, a ver si lo tenemos por acá. Vale, creo que lo tenía aquí en la web de Finec o alguna de estas por acá. Aquí está. Lo que nos dice tiene 201 millón, fue lanzado en el 2012 por periodos. Claro, a 5 años, a 10 años una rentabilidad del 5,09, algo lógico para esa estructura que habíamos visto, a 5 años un 12,07, pero claro, en los últimos 5 años esa rentabilidad del 12,07 ha sido bastante buena, a decir, vamos, increíble, con una máxima caída del 17%. Y aquí vemos la composición actual que nos muestra Finec. Un 43% en el SP500, un 38% en el Eurostock, un 7,65% en un producto de renta fija a corto plazo y en el IBEX un 6,60%. Y ahí se explica un poco, se explica bastante que no es una composición que a mí me agrade mucho, pero ¿por qué lo ha hecho tan bien en el último tiempo? Al tener tanto de España y tanto de Europa que lo han hecho bien en este último tiempo, primero, segundo, no haber estado expuesto a renta fija de gran duración, pues amortigua bastante la caída que se vivió en 2022 y una infraponderación en Estados Unidos comparado al resto de todos estos planes de pensiones. Aquí vamos a un 43% y lo podemos ver. Mirar cómo en 2022 nos vamos a una caída del 11,76 cuando los comparables se fueron a 16, 17% muchas veces de caída. Vamos a ver el My Investor indexado global, qué comportamiento tuvo en ese 2022. Pues lo vemos aquí, un menos 15,22. ¿Vale? Pero llamó la atención este producto del naranja 2050 plan de pensiones, que es algo que os quiero muchas veces llamar la atención. Pueden ser productos interesantes. Cuidado, no os quedéis con la copla de que vais a las comisiones y aquí pone un 0,1 comisión de gestión. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre que veamos carteras de planes de pensiones que estén por debajo compuestas por otros productos, tenemos que ir y analizar el coste indirecto de los mismos. Y aquí mirar cómo el plan de pensiones nos dice, sí, costes de 0,1, vamos a verlo. Míralo, os lo voy aquí a mostrar. Dice, plan de pensión naranja 2050, dice, comisión anual de gestión directa, 0,10. Comisión anual de gestión indirecta, 1,19. Costes totales, 1,29. ¿Vale? Tenerlo en cuenta porque muchas veces decimos, no, es que el naranja 2050 me sale en Morningstar gastos corrientes de 0,10 o una comisión de gestión de 0,10. No, hay que ir bien al folleto para que no nos confundamos. Curiosamente tiene 62.000 partícipes este producto que tiene el ING naranja y nos dice que tiene renta variable un 90%, renta fija un 7,73 y liquidez actualmente un 2,23. Y mirad en la ficha del folleto cómo nos desmiente algo que aquí nos estaba diciendo Finec y Morningstar, que tenía un 13 o 14% de liquidez este producto. Por eso os digo que vamos a llamarle, esto es algo que quizás no he recalcado en algunos de los 270 episodios anteriores, tener en cuenta que cuando veáis un dato, ir a comprobar a 2 o 3 fuentes distintas, principalmente webs de reguladores, los informes de los reguladores, las fichas mensuales, que, oye, vamos a pensar que es la información más clara que hay, pero cuidado con las informaciones de estas webs que son agregadores. No es que ellos lo hagan a mala voluntad ni que quieran equivocarse, pero es cierto que pueden inducir o pueden estar tomando un dato totalmente erróneo y que no nos desvirtúe todo el análisis, porque yo digo, oye, si es un plan de pensiones a 2050, ¿por qué tener un 13% o un 14% de liquidez?
si ya tienes renta fija a corto plazo para amortiguar esa caída. Y es un poco el análisis que hizo nuestro vecino. Nuestro vecino decía, oye, es que MyInvestor me sale que tiene un 14% de liquidez y yo no quiero que mi dinero esté en liquidez, para tenerlo en liquidez lo tengo yo. Entonces, ¿cuál es el otro problema que podríamos intentar ver? Es que hay muy pocos planes de pensión relacionados con esta pregunta, muy pocos planes de pensiones indexados 100% renta variable. Muy pocos. Mirar aquí, yo sigo este Excel que os recomiendo mucho de DAL Investor, que se puede encontrar en Bubblehead. Tú escribes DAL Investor, fondos indexados en Google y os va a salir el enlace y el hilo del foro donde descargarlo. Os recomiendo este Excel, es para que todo el mundo lo tenga descargado y de consulta obligatoria. Y cuando vais a planes de pensiones, aquí lo que vemos es que, por ejemplo, el Finicens atrevido tiene un 80-20, lo que vimos. MyInvestor indexado global, 100% renta variable. InvestMe renta variable, un 100% también de esa renta variable. Pero cuando vamos a analizar el comportamiento de este producto y cómo está diseñado, pues es que tampoco ha tenido, lo vamos a ver aquí, tampoco es que haya mejorado en exceso lo que nos ofrece MyInvestor y además tiene solo 3,45 millones bajo gestión. Entonces, para patrimonios de este estilo, yo no cambiaría de un producto como el de Indexa o como el de MyInvestor, que ya se van, por ejemplo, creo que el de MyInvestor había leído que tiene más de 60 millones y demás, no me iría a un producto de 3,45, sobre todo, ya sabéis, por el impacto de los costes que os comento. A 5 años anualizado un 11,09 y vamos a ver un poco la asignación de activos. Aquí es verdad que Estados Unidos pesa cerca del 50%, mucho más peso en Europa con un 22,5 y un más peso quizás en Reino Unido de lo que estábamos acostumbrados. Pero mirad qué curiosidad, aquí, aunque el Excel nos pone que es 100%, lo que nos dice Morningstar es que ahora mismo tiene un 90% acciones y un 11% en liquidez. Entonces ya tendríamos que irnos a la web de InvestMe a compararlos. Pero no hay muchas más alternativas, es decir, planes de pensiones indexados de bajo coste 100% renta variable o muy cerca de ese 100% renta variable, no tenemos excesivas alternativas. Mirar otro de los matices para que veamos que no todos los productos son iguales y quizás yendo a buscar una cosa encontramos otra y no sabemos si vamos a estar del todo de acuerdo. Por ejemplo, vimos cómo en MyInvestor nos aparecía la gama en Chase, pues aquí nos aparece un sesgo, por ejemplo, que le añade el sesgo Value del Vanguard Value ETF, nos añade Small Caps con un 3,69, nos añade un producto en particular de real estate. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, aquí se añade el producto de Invesco, pero en euros y con la divisa cubierta. Mirar todos los matices que hay a la hora de seleccionar entre un plan de pensiones y otro, que no es tan sencillo como verlo. Por ejemplo, aquí tecnología cae hasta un 19% de la cartera, sube más industriales por el mayor peso que hay en Europa y también el consumo cíclico y servicios financieros. No sé, es un tema que no es de coger y decir, mira, me quedo con una gráfica, el que mejor lo haga, mejor volatilidad. No, hay bastantes matices, sobre todo porque hay que entender siempre en qué está invirtiendo el producto. Porque tú, el análisis lo haces en un momento puntual. Y en ese momento puntual, quizás para la cartera y para el sesgo y para las características que el inversor, el creador de esa cartera indexada, porque decimos, no, es que una cartera indexada no hay una decisión, hay un comité de inversión, hay la decisión de una persona o de un equipo de tomar determinadas asignaciones muchas veces tácticas o estratégicas, vamos a llamarle, pero cada uno tiene su visión a la hora de hacer esa asignación de activos y hay que entenderlo porque si no la gráfica muchas veces no nos va a decir un poco qué podemos esperar más adelante y quizás estamos sesgados y viendo un resultado impresionante porque es que justo se ha tenido suerte de que esa clase de activos ahora ha tenido un comportamiento espectacular. Y uno también tiene que analizar con lo que se siente cómodo. Yo, por ejemplo, ya os digo que por mucho que me traigan teoría financiera y demás y todo lo que queramos, en el mundo actual de hoy y en el mundo que yo me imagino de aquí a 20 años, no le veo sentido a los productos de renta fija de larga duración en las carteras. No le veo sentido porque para eso, para la volatilidad que tienen, ya me quedo con la renta variable. Para la expectativa de rentabilidad que tienen, pues ¿qué expectativa de rentabilidad van a poder tener si buena parte de su tesis se basa en bajada de tipos de interés? ¿Hasta cuánto pueden bajar los tipos de interés? ¿Hasta cuándo pueden bajar los tipos de interés? Si yo miro en una gráfica histórica, digo, pues si estamos en puntos, es verdad, Estados Unidos no,
pero estamos en puntos donde estamos más cerca de estar abajo, de tener esos tipos de interés en un lugar bajo históricamente, que en lo que ha sido la media histórica de los tipos de interés. No sé, me da esa sensación de que es un producto que yo no tendría en cartera. Y voy a hilarlo con la segunda pregunta que me hace, que él estaba preocupado por la renta fija y el producto que había escogido de renta fija y demás. Es un fondo indexado poco conocido, lo tengo aquí en la lista de los fondos indexados, vamos a verlo aquí, lo vais a ver. Es este producto de aquí, lo vamos a ver aquí, el iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index. ¿Cuál es una de las principales características que nos viene? Primero, solo estamos teniendo en el apartado de renta fija gubernamental de gobiernos de zona euro. ¿Vale? Esto es un matiz. Ya hemos escogido que en nuestra cartera esa es la renta fija que vamos a tener. Y es algo en lo que yo tampoco, si voy a añadir renta fija, como él decía, para tener reducciones de volatilidad, para un poco limitar ese impacto y reducir la volatilidad de la cartera, tendría que pensarme si este producto es exactamente el único que me lo va a permitir hacer. Y viendo las características personales de este inversor, ¿qué motivos tendría para reducir la volatilidad de su cartera? Uno de los motivos puede ser, oye, es que el impacto psicológico de ver una gran caída en mi cartera, no sé cómo lo voy a asumir, ¿vale? Me vale. Es decir, entiendo el argumento. Es que para el objetivo de inversión que yo tengo, no me puedo arriesgar que la volatilidad me haga un gran drawdown en el momento que necesite esa liquidez. Lo podría entender. Otro argumento que podría entender. No sé, y se me van quedando así un poco de ideas, entendiendo el caso particular de este inversor a la hora de crear esa cartera de inversión. No, podría también pensar, mira, quiero tener una fuente de rentabilidad, aunque sea menor, quiero tener una fuente de rentabilidad que no vaya ligada al comportamiento de la renta variable global. Mira, tercer punto que podría ser interesante a la hora de añadirlo a la cartera. Pero siempre tenemos que hacer esa reflexión de por qué queremos tener renta fija en la cartera. Si es porque sí, o es sí porque tenemos una explicación. Y a mí, sinceramente, me da la sensación de que si vamos a tener renta fija en cartera para amortiguar el impacto de las caídas y demás, nos tenemos que proteger del escenario de 2022. Oye, si de verdad eso ocurre, si de verdad vamos a buscar un activo para limitar la volatilidad de esas caídas, no puede volver a pasar, al menos en nuestras carteras, que casi estemos perdiendo lo mismo en nuestros fondos de renta variable que en nuestros fondos de renta fija. Porque estamos fastidiados en ese momento. En este caso, este inversor no está fastidiado, pero por sus características personales. Pero muchísimos inversores que habían tomado esa decisión de decir, no, yo tengo renta fija para en el momento de que ocurra una gran caída, chutar la renta fija a la renta variable y así voy modulando el impacto de mi cartera, de las caídas en mi cartera, pues si caen lo mismo o caen prácticamente lo mismo, eso se perdería. Y ahí es donde yo creo que me iría, en mi caso, yo me iría a una combinación de estos productos más globales, más diversificados por renta fija de emisores y demás. Podríamos pensar, por ejemplo, aquí hay varios productos, creo que está el Vanguard Global Bond, que tiene mezcla de esos productos. Es cierto que aún así la duración de ese se nos va a un 7%, a una duración de 7. Y aquí vemos, por ejemplo, la combinación de dos productos, el Vanguard Global Short Term Bonds y el Vanguard Global Short Term Corporate Bonds. Podría ser otra opción, pero también nuestro usuario decía, es que no quiero ir mezclando de demasiados productos. Entonces, yo, sinceramente, en esa cartera a largo plazo, creada por ti mismo, de fondos, pues buscaría tener esa parte de renta fija, y digo con el peso ahora mismo que tiene, en tu cartera de ahorro. Sinceramente, creo que con la capacidad de ahorro que tienes y que ya en el plan de pensiones, que no vas a decidir tú nunca de aquí hasta tu jubilación, no vas a decidir tú nunca los pesos y esa evolución, y además te puedes mantener en un producto como el de Indexa o productos como el de Indexa quizás de menor riesgo que vayan moviendo esa renta variable, renta fija
o buscarte un producto donde tú ya a medida que se vaya acercando el horizonte temporal de comprar las casas a tus hijos o de llegar a ver eso, ir bajando ese peso en renta variable, le puedo llegar a ver sentido. Pero con la gran capacidad o el gran patrimonio, vamos a pensar así, el gran patrimonio en relativo, yo no sé los números, sinceramente no sé los números, en relativo con nuestra cartera de inversión que tiene esa cartera de ahorro, creo que puedes irte creando una cartera de renta fija que te sirva como, primero para dos objetivos. Para tú tener claro, de que no te va a faltar liquidez, no te va a faltar liquidez en un entorno, de grandes caídas de la cartera que tienes indexada, ¿vale? Y en el segundo caso, también que no vas a estar exponiendo y arriesgando todos tus ahorros a cómo van las bolsas, a qué pasa con el mundo y demás. Entonces, significan en esa cartera de ahorro, nos tenemos que, cuando yo hablo de renta fija, tenemos que meter entonces los productos de larga duración, los bonos ligados a la inflación de larga duración, como los que invierte Global Allocation, productos de high yield, ni mucho menos. Y es por eso que a veces somos demasiado categóricos o demasiado generalistas, perdón, mejor dicho la expresión, cuando decimos, no, es que yo mi cartera de ahorro la tengo en renta fija. Vale, pero ¿qué tipo de renta fija? ¿Qué tipo de gestor de renta fija? ¿Qué tipo de productos? No es lo mismo bonos convertibles que covered bonds, no es lo mismo high yield de emergentes que deuda corporativa a corto plazo de investment grade. Es que hay tanta variedad, tanta variedad, pero muchas veces decimos renta fija y como desconocemos tan en profundidad ese mercado, nos parece que todo es igual. Nos parece que todo es igual. Entonces, yo en ese apartado, en esa cartera de fondos que me estoy creando, sinceramente, viéndolo, he hecho el X-Ray de la cartera. He hecho aquí el X-Ray de la cartera y lo vais a poder ver. La volatilidad es de 11,80, pero te podríamos decir, ya, pero es que tienes un producto de renta fija con una volatilidad del 6,55, pero es que mirar las volatilidades del resto. De la renta variable europea, 13,72. De las small caps, 17. Del MSCI World, 14,14. De mercados emergentes, 13,27. Entonces, sí, es cierto que es un mercado, evidentemente es una cartera que va a tener unos picos o puede llegar a tener picos de volatilidad altos, pero no nos estamos hablando de una cartera que te quede en global, una cartera hiperconcentrada o una cartera de renta variable value como los fondos value que estamos acostumbrados a ver o fondos de gran crecimiento con volatilidades de 22 o 23%. Hoy ya no te hablo de estos fondos que se han metido en criptomonedas que te vas a casi volatilidades de 30 y 40%. No, ¿vale? No es ese caso, no es ese caso. Entonces, lo que veo aquí es que con una cartera diversificada e indexada, ese miedo que podría llegar a tener a un gran impacto y una gran caída, creo que se puede amortiguar sabiendo que si alguien tiene un colchón de liquidez para aportar en ese momento, eres tú. Y que además puedes tener o puedes llegar a tener una cartera muy diversificada, tanto por capitalizaciones bursátiles como por regiones mundiales. Y es verdad que los shocks, muchas veces las correlaciones se disparan entre todo ese tipo de productos, pero es cierto que también las recuperaciones son asimétricas y el impacto es asimétrico. El golpe inicial de que todo cae, es cierto, todo cae. Muchas veces en estos efectos contagios que ocurren, pero que el impacto sea asimétrico, es decir, que todo caiga en la misma proporción, eso es más difícil. Y yo lo que veo en esta cartera indexada es que, bueno, estamos repartiendo a nivel global y pues así no tenemos el 80% o el 70% como hemos visto en algunos de estos casos en Estados Unidos, donde casi nos estamos jugando a esa capitalización y a ese tipo de compañías tecnológicas que nuestra cartera vaya bien. Aquí estamos mucho más diversificados tanto por regiones como por países y también por capitalizaciones bursátiles. La otra pregunta que nos hacía el inversor, vamos a tenerla aquí, yo aquí en la pregunta 5, si vas a tener renta fija, me iría a algo más diversificado. No me iría solo a renta fija gubernamental europea. No son largas duraciones. Este fondo tenía duración efectiva de 7,55, creo recordar. No es que sean unas duraciones excesivas como los fondos a 20 años o de más de 20 años que hemos visto de bonos a más de 20 años. No es así.
pero sí me iría, ¿no? Si vas a escoger un fondo de renta fija, pues mira, vamos a ser agnósticos y invierte de forma diversificada en tanto tipo de tipología de emisores, duraciones de los bonos en cartera, y ahí iría añadiendo eso. En cuanto a la pregunta 4, oro y criptomonedas en la cartera. Vale, dice, bueno, los pesos de los activos, si llegan a tener un peso importante, se recogerán en los índices. Bueno, se recogerán en los índices si hay compañías, ¿vale? Si hay compañías de renta cotizadas, ¿vale? Que tienen exposición a este tipo de activos. Sería una inversión indirecta y eso, evidentemente, tiene un riesgo. Es decir, para que el oro tenga un gran peso de forma indirecta en nuestras carteras, significaría que es que las mineras de oro han alcanzado un gran peso dentro de los índices mundiales o que las empresas de criptomonedas han alcanzado una capitalización bursátil lo suficientemente grande dentro de nuestros índices. Ahora bien, ¿para qué lo quieres añadir? El oro y criptomonedas, ¿para qué lo quieres añadir? Podríamos volver a hacer la reflexión. Fuentes de rentabilidad más diversificadas. Descorrelación con la renta variable. Vale, podría comprarte esos dos argumentos, pero me voy a un punto. Descorrelación. ¿Son los únicos activos que te van a lograr descorrelación? ¿Cuánta descorrelación te van a ofrecer? Una descorrelación significará que te va a aportar más rentabilidad o te va a quitar menos rentabilidad. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, yo criptomonedas es que, sí, a ver, con el patrimonio que tienes siempre puedes crearte un ETF de una cesta de criptomonedas o si solo crees en Bitcoin, un ETP y añadirlo, pero no creo que a tu objetivo financiero le vaya a aportar nada. Quizás protegerte de que pues el dinero fiat o demás pierda valor, pero con una cartera de renta variable tú también estás luchando contra la inflación, porque muchas veces creo que se lanza el mensaje, no, es que invirtiendo en criptomonedas estamos protegiéndonos de la pérdida de poder adquisitivo de nuestras divisas, ¿sí? Y lo puedo compartir el argumento, pero también invirtiendo en activos reales eso se consigue o se intenta, es decir, protegernos de la pérdida de valor del dinero y a través de tener pues esos activos que nos van generando, que nos pueden generar esas rentabilidades que nos protejan y nos cubran por encima de lo que genera la inflación. No sé, yo mira que tengo oro en cartera, en la cartera familiar añadido en 2022 añadí oro y mineras de oro, 2022 y 2024 sobre todo en la cartera de mi pareja. Pero es algo, ya os digo, es algo que es muy personal y otra cosa es que lo añades para tener diversificación o lo añades para tener una fuente de rentabilidad distinta o un parón, es decir, oye, que los aranceles no tienen por qué afectar, por ejemplo, vamos a pensar, a la estimación o el valor del oro, en todo caso. Entonces, si hay algo, pues dije aranceles, pero digo, si un factor afecta a determinadas compañías en particular, imaginaros un nuevo descubrimiento científico que afecte a todas las compañías tecnológicas por igual, una ciberataque, lo que sea, no tiene por qué afectar tener un activo en cartera que no se vea tan directamente afectado, pues lo puedo llegar a entender. ¿Es necesario? Pues depende. Y no es un debate que yo quiera sentar cátedra, ni mucho menos, es un debate que hay dentro de las mismas comités de asignación de activos de todos los robo-advisors en España, incluso de todos los robo-advisors mundiales. Mirar las carteras de Betterment, de Charles Schwab y todas estas carteras que hacen carteras indexadas y verás que hay debates de gente que lo incluye y gente que no lo incluye al oro. En las criptomonedas sí es casi ninguno de los, de los robo-advisors va a estar, pero no va a estar muchas veces por un tema regulatorio y porque esto es como se dice, hasta que no haya un gran player del mercado que en una de sus carteras indexadas apueste por tenerlo, aquí no va a mover ficha a nadie porque tienes mucho que perder y poco que ganar. Poco que ganar, me refiero, esas entidades viven de ganar clientes y creo que muy poca gente contrataría la cartera de Indexa 10 Plus si le añadiera un 90% de renta variable, un 5% en oro y un 5% en criptomonedas. Es un patrimonio residual muchas veces de lo que hay por ahí. Yo, con la cartera que tienes, es que más allá de un tema intelectual, que quieras decir, oye, mira, quiero tener algo de exposición por si me equivoco y por si la renta variable se va por el desagüe, creo que para los objetivos que tienes no va a aportarte algo que cambie tu resultado de la inversión. Y esto es algo importante en cuanto a reflexiones. Creo que a veces
le dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo a mejoras marginales dentro de nuestras carteras de inversión. Mejoras marginales, sinceramente, mejoras marginales. Y que si supiéramos, si tuviéramos la varita mágica de pensar y ponernos en 20 años y ver el impacto real que ha tenido haber añadido un producto u otro en cartera, es tan marginal que si volviéramos atrás, pues no hubiera tenido este debate y no me hubiera quemado tanto la cabeza para lo que me ha aportado, para lo que me ha dado. Entonces, creo que en estos casos, con la cartera que tú tienes creada y con tu situación personal, y esto es el problema de hacer un programa que yo estoy analizando el caso de una persona, pero haciendo reflexiones generales que la gente puede interpretar y decir, no, pues Luis ha dicho que no hay que añadir oro y criptomonedas a la cartera porque son mejoras marginales. Para este usuario en particular, a mí me parecen mejoras marginales. Mejoras marginales porque es que tiene una cartera montada, tiene una capacidad de ahorro importante, no tiene deudas, tiene una cartera de bajo coste. No sé, no veo algo así, esa necesidad imperiosa de ir ahora detrás del oro o ir ahora detrás de la criptomoneda y es añadirle complejidad. Ya tienes que meterte en ETFs, ya tienes que ir y contratar un broker para hacer este tipo de productos. Quieres añadir, tienes que añadir productos cuando me estás comentando todo el caso que lo que quieres es simplificar e incluso no tener fondos indexados regionales, sino fondos indexados lo más globales posible. Regionales me refiero o nicho de país dentro de Estados Unidos. En la pregunta 3 me decía, small caps, un 7,5 ¿te parece razonable? Sí. Todo lo que sea pequeñas compañías para mi gusto, en este tipo de perfiles que por la capacidad de ahorro pueden ir añadiendo este tipo de otras asset class, me parece que las small caps globales es una buena adición a la cartera. 5, 7,5, 10% me parece bien. Ahora, si me vienes aquí con un 25% en small caps, te diré, oye, pero no me estabas diciendo que ibas a ser conservador y que tenías 7 años de gastos ahorrados porque no querías volverte loco invirtiendo y de pronto me vienes aquí con un 25% en small caps o un 25% en un fondo nicho que invierte en Indonesia, Pakistán y demás, evidentemente aquí llamaría y diría, pues esto no me parece razonable. Un 5, un 7,5, un 10 no me parece descabellado. En cuanto a la opción 2, yo creo que si te lo divides por regiones, Estados Unidos, Europa y emergentes, te va a quedar, yo creo, un poco mejor según lo que tú me estás comentando de que en el caso de que un mercado se apreciase muchísimo y no empezaras a estar cómodo, empezar a hacer esos rebalanceos de la cartera me parece mucho más sensato. Ahora, ¿cuál es el miedo? No es que me voy a perder, si hago esta división, me voy a perder el crecimiento de Japón o el crecimiento de los países desarrollados que no están dentro de Estados Unidos, Europa, y no está, por ejemplo, allí yo creo que estaría Suiza, que no se entraría en este caso, Australia, Japón, y yo digo, bueno, sí, pero ¿crees que perdértelo, vamos a llamarlo así, perdértelo en ese tipo de productos es algo que vaya a cambiar en demasía? Pues yo, al menos, creo que no. Creo que no. Y de todas formas, si vieras, una vez que te quites las carteras indexadas, porque claro, ahora no es que no tenga exposición a Japón, claro que tienes exposición a Japón, tienes exposición a Japón con MyInvestor que incluso sobrepondera Japón, tienes exposición con Indexa. Entonces, no es que no la tengas, sí la tienes exposición a esos mercados, pero justo si todo lo pasas a la cartera de fondos, sí es verdad que vas a perder esa exposición, pero añadiendo un producto, lo tendrías. Es decir, añadiendo un producto adicional, si tan complicado lo ves o si tanto miedo tienes o si se pone tan barato en tu ciclo de inversión. Imaginaros que estos países desarrollados se ponen tan baratos que es una oportunidad histórica invertir ahí a través de un fondo indexado. Pues bien, lo añades y ya está. Lo añades y ya está. Si ya más habrá simplificado de otras partes de la cartera, más habrá simplificado en ese sentido. Por lo demás, me parece bien. Todas las carteras que tiene, ya sabéis que de la cartera MyInvestor Rock no soy el mayor fan, pero de casi ninguna de las carteras de MyInvestor. Y es cierto que este inversor ya está haciendo ese trasvase. ¿Significa de que le haya ido mal o le vaya a ir mal por tenerla? Para nada, ni mucho menos. Simplemente que cuando yo veo esta cartera y sigo viendo pues, los productos que a mí en particular no me gustan, como el Vanguard 20 Year Euro Treasury, que no hay fondos, no hay renta fija corporativa, que tenemos esta parte de Japón con una sobreponderación dentro del índice y todos los detalles que hemos ido viendo,
o el Goldman Sachs, Global Exchange, Index Sustainable Equity y demás, son cosas que a mí en particular no me gustan. No significa que vayan a hacerlo mal, ni mucho menos, pero que cualquiera que venga preguntándome le daré mi misma opinión. ¿Es malo? No. A mí me gusta, como para decir, es la cartera global, global que yo haría si me hiciera un RoboAdvisor o si me hiciera una cartera, pues yo creo que dista un poco por esas matices que os he hecho. Y por último, creo que a este inversor lo que sí yo no le veo sentido, pero no sentido, él lo sabe, sí, él mismo lo sabe. Oye, tener tantos años de gasto en la parte de ahorro y ir aportando ahí, pues no es que haya sido malo, porque lo ha tenido al 2,5-3% en los últimos 2-3 años, que imagino que esas rentabilidades de los depósitos, cuentas remuneradas y letras hayan dado un fuerte empujón a esa parte de la cartera que tenía sin hacer nada, es decir, sin obtener rentabilidad. Pero yo creo que por defecto, tener una parte de esa cartera, incluso puedes hacer escalones, es decir, oye, tres años de gastos que yo voy a seguir teniendo en depósitos y cuentas remuneradas, ¿vale? Voy a tener, porque además con el paso del tiempo vas a ir teniendo esa aportación de rentabilidad y ese patrimonio tuyo que va aumentando, lo que te va a dar una mayor seguridad. Es cierto que cuando ganamos nuestros primeros 30.000, 50.000 euros, nos da mucho miedo perderlo. Pero ya cuando nos vamos, sinceramente, y esto creo que algunos de los que he hablado con vosotros, te vas a carteras de 500.000, los 50.000 que tienes en el fondo de emergencia, te preocupan menos. Te preocupan menos. Y no es que porque me preocupen menos tengo que tenerlos en cualquier producto y irme todo a riesgo y demás. No. Yo no estoy diciendo que te vuelvas loco y quites y pongas 3 años de gasto y el resto lo metas en la cartera de renta variable para acelerar tu crecimiento. No, porque con lo que tú tienes montado ahora mismo vas a cumplir los objetivos. Tus hijos de aquí a 15, 20 años se pondrán a estar en el mercado inmobiliario. Y además, por la filosofía que tú tienes, solo quieres comprarle las casas en el caso de que ellos no sean capaces. Pero quizás nunca necesitan ese dinero en 15 o 20 años para comprarse esas casas. Y quizás tú perfectamente puedes destinar ese dinero a otro. Oye, mira, se los dejo en herencia o lo disfrutamos en vida y tenemos una casa familiar donde puedan ir los fines de semana, qué sé yo, ¿sabes? Cambia muchísimo la perspectiva que puedas darle. Pero si nos situamos con ese horizonte de, oye, 15-20 años, las carteras pueden ir creciendo de una forma sana sin tener que volvernos locos y ir cambiando o volvernos locos e intentar acelerar demasiado el crecimiento de ese patrimonio. Está bien la cultura del esfuerzo que quieres instaurarle dentro de la familia y demás, a algún punto hay que hacer ese esfuerzo financiero para el ahorro y hay que hacer ese esfuerzo financiero para crearnos una cartera que esté de acuerdo con nuestra filosofía de inversión. Pero lo que no veo es que haya que volverse locos para intentar arañarles y en vez de, oye, que quizás con la cartera que tengo ahora estoy de media, me gustaría tener un 8 o 9%. Pero, oye, si arriesgo un poco más, puedo sacarle un 12 o un 15. Y mira, es que este producto ahora me está diciendo que mejora los índices. Voy a meterle un poquito por aquí. Voy a irme a este otro producto. No tiene un poco, yo no le veo tanto sentido porque tienes una capacidad de ahorro muy grande, tienes una cartera indexada muy grande, que es verdad que ahora está dividida en 3 tipos de productos. Los planes, las carteras indexadas de una entidad, la cartera indexada de otra, la cartera que te estás creando tú, los planes de pensiones, que es un poco el mismo objetivo. Al final están invirtiendo prácticamente en lo mismo con distintos nombres para evitar el impacto fiscal, pero estás invirtiendo realmente en lo mismo y luego tienes quizás una parte de la cartera menos cuidada, que es esos 7 años de gasto. ¿Y cómo que menos cuidada si es la que más protegida tengo? Sí, pero menos cuidada en cuanto a optimización de esos años y que no hay que optimizarlo todo, pero sí es cierto que quizás puedas decir, oye, con 3 años de gasto necesitarías 8 años para que vuelvas a estar en la situación de hoy. Mirarlo así de esa manera. Claro, ¿por qué? Porque si él va aumentando un 0,5% de ahorro a esa cartera, en 4 años, en 8 años va a tener casi los mismos 7 años de gastos de ahorro en el banco. Evidentemente, como su patrimonio ha crecido, muchas veces la participación porcentual puede que se mantenga bastante estable de ese peso, de ese ahorro en cartera, pero es algo importante, es decir, que cuando no es lo mismo
tener un 10% de nuestro patrimonio en liquidez y que ese 10% sean 10.000 euros, ¿vale? A tener un 10% de nuestro patrimonio en liquidez y que ese 10% sean 50.000 euros. Ya veis por dónde voy y por lo que os quiero decir. Entonces creo que en este caso, el inversor, yo haría una escalera, es decir, me dejo 3 años en cuentas remuneradas, fondos monetarios, depósitos, los productos que él y su pareja dominan, porque es una decisión personal. Me voy a 1 año y medio, quizás más de gastos en productos de renta fija a corto plazo, y luego me voy a quizás ese tipo de productos de renta fija que puedan darle un poquito más de esa rentabilidad. Esto lo vais a ver enseguida. Podría tener en estos productos a corto plazo el Neuberger Ultra Short Term o este tipo de productos o el Dunas Prudente. Nos podríamos ir a esos productos casi muy poco volátiles y luego podríamos ir añadiendo capas como fondos que hemos visto como pues, el Acati Renten, el Gamma Global o el Flashback Bond Opportunities, donde ya nos vamos a, oye, no, aquí yo voy a intentar rascar un poquito, es decir, que la inflación no me gane tanto y que yo pueda intentar con una parte de la cartera batir esa inflación que voy teniendo dentro de mis ahorros y de esa parte más conservadora de la cartera. Es un caso extenso, yo también me he extendido bastante, quizás se nota que llevaba días sin grabar y tenía ganas de estar aquí hablando con vosotros, pero ya os digo, es un caso que nos puede enseñar, primero, agradecer a este vecino que ha querido compartirnos su filosofía y su evolución como inversor, y también nos ha permitido ver detallitos acerca de, oye, cuidado con los datos que vemos en los folletos, hay que comprobarlos, cuidado con los datos que vemos en las herramientas, y también la reflexión acerca de por qué tenemos productos en cartera y qué papel cumplen a la hora de crear la misma. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de Salud Financiera.